Bienvenido a Veracruz 2024, martes 11 de junio. Estaba yo tratando de acordarme cuándo fue la última vez que estuve frente a Palacio Nacional. Creo que fue septiembre del año pasado. Fuimos, ¿no? Septiembre del año pasado. Bueno, miren, en pocas y muy pocas ocasiones hemos visto las puertas del Palacio Nacional abiertas de par en par. Si no se justifica que se va a realizar un trámite en alguna de las dependencias que ahí despachan, pasando filtros de información, de seguridad, de registro, de seguridad, de confirmación, de seguridad, porque en el interior del Palacio Nacional, incluyendo el despacho presidencial y la casa donde habita López Obrador, está además la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, museos, murales que forman parte de los circuitos culturales del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Salón Juárez, la Galería de los Presidentes. Hay al menos 3 salones nombrados por colores: el Salón Azul, el Salón Verde, el Salón Morado, el Despacho Presidencial, el Salón de Recepciones, el Salón de Embajadores. Hay un Salón de Acuerdos, un salón para fumadores, una biblioteca, el Patio de Honor. Es un palacio en toda forma. Es una superficie de 4 hectáreas, 40,000 metros cuadrados, que iniciaron su construcción en 1502, cuando reinaba Moctezuma Xocoyotzin. 20 años después, en 1522, el Palacio Mexica fue derruido y Hernán Cortés construyó sobre las ruinas su propio palacio. La historia marca muchos eventos, muchas etapas, muchos periodos en los que ha atravesado la historia nacional. Sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a partir de la independencia de México. Ahí siguieron despachando los gobernantes durante los diferentes regímenes republicanos y monárquicos incluso del país. Comenzó a ser residencia oficial o personal de todos los gobernantes en el siglo XIX, 1820. Luego fue otra vez solamente la oficina presidencial para eventos oficiales, y desde 2019 volvió a ser la residencia del presidente de la República, y entonces cerró sus puertas. Y por aquella idea de López Obrador de evitar caer en la trampa de la violencia y evadir cualquier tipo de confrontación con manifestantes que lleguen al Zócalo, el mandatario lo convirtió en una fortaleza a la que no hay acceso. Vallas de metal 3 metros de altura fueron colocadas en todo el perímetro del edificio, y las puertas cerradas. No cualquiera entra o entrará a Palacio Nacional. No le abrieron las puertas, ¿se acuerda?, a la senadora Xóchitl Gálvez. Ese momento y esa imagen es la que inició, de hecho, la posibilidad de que la ingeniera se convirtiera en candidata a la presidencia. No le abrieron tampoco a Arturo Castañé cuando fue a mostrar y entregar a López Obrador las pruebas y evidencias de la corrupción de Rocío Nale y de su familia cercana. Pero tampoco le abrieron las puertas a las madres buscadoras, que fueron rechazadas siempre hasta que el preciso dijera cuándo y a qué hora. No se abrieron a los estudiantes de Ayotzinapa, que de plano usaron una camioneta oficial para romper la puerta, para abrir afuera el recinto. Las puertas están cerradas para todo aquel que acuda ahí a presentar una solicitud, una queja, una denuncia personal o grupal. Pero Claudia Sheinbaum logró que le abrieran las puertas de par en par. No pudo ni quiso López Obrador tenerla esperando, ni esperar a que tocara. Es más, personalmente bajó de sus habitaciones y esperó en la puerta abierta a que llegara quien lo va a suceder en octubre próximo. La abrazó, la besó, le alzó la mano, la volvió a besar y abrazada la llevó adentro del Palacio Nacional para volver a cerrar las puertas de inmediato. El hubiera no existe, pero así hubiera sido el recibimiento a la presidenta electa si la oposición hubiera ganado. Y esta es la euforia, la alegría de López Obrador por el triunfo de su candidata, de su corcholata, que hasta se le olvidó aquella declaración reiterada que desde 2021 repitió una y otra vez. Ahora que ya voy a terminar, en septiembre del 24, ya me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni hablar de política, ni hablar con políticos, ni asistir a ningún evento, ni siquiera académico. Y voy a cancelar mi tweet, el Face, completamente, y pues ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos. Y se le olvidó, porque el 7 de junio pasado dijo que sí, que si Claudia, que si su presidenta se lo pide, regresaría a la función pública. Solo
atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero eso es lo único. Y nadie, dijo López Obrador, para los que le quieran creer, nadie formará un movimiento obradorista. Él ya terminó. Terminaría el 30 de septiembre su papel en la historia de México. A sus hijos, José Ramón, Gonzalo y Andrés, los calumniados de siempre, particularmente los mayores, los que a pesar de su honestidad han sido señalados de intervenir ante dependencias y funcionarios para beneficiar a primos, a amigos con contratos millonarios en las obras de infraestructura que ha ordenado el presidente, les ha pedido que aclaren las cosas, que demuestren que no son corruptos, que no son multimillonarios, que no han utilizado a la familia presidencial para hacer negocios, jugosos negocios, y que ahora que su padre ya no estará en activo, podrían sí tener un cargo en el gobierno, podrían actuar. Los acuerdos que tenemos de familia, de que mientras yo estuviese en activo, no iban a participar en nada, en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento. Se los sugerí. No sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente. Y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre. Es la cuota de humillación a la que hago referencia, que se tiene que pagar. Tendrán que aclarar, dice el presidente de México, que sus hijos tendrán que aclarar. Y con un documento. Así como la gobernadora electa de Veracruz aclaró ya en un mensaje en sus redes sociales que no tienen ni las mansiones ni las cuentas en el extranjero que Arturo Castañé publicó y de cuyas evidencias trató de entregar a López Obrador cuando no le abrieron las puertas del Palacio Nacional. Las denuncias que presentó incluso Pepe Yunes en la Procuraduría General de la República. Bueno, por cierto, hablando de hijos de presidentes, esta mañana del lunes se informó que Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable de 3 acusaciones, las 3 relacionadas con la adquisición de un arma de fuego. Es el hijo del presidente en activo de los Estados Unidos y podría tener una pena de prisión de hasta 25 años. La Fiscalía Especial lo acusa de hacer 2 declaraciones falsas para comprar un arma. Será sentenciado en las próximas semanas y bueno, técnicamente su padre podría darle un perdón presidencial. Pero bueno, eso allá en Estados Unidos. Acá el presidente de México incluso dejó entrever que sus hijos, ahora que dejen el cargo, sus hijos podrían incluso participar en política y tener un puesto en el gobierno. Ellos son libres si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo y no voy a tener representante. López Obrador dijo que no va a avalar que surjan movimientos en su nombre, ni de amigos, ni de personas que hayan sido cercanas a él durante su vida política. No quiere estatuas, monos les dice, ni su nombre en las calles de pueblos o ciudades del país. Pero por aquello de que Claudia Sheinbaum se descontrole, se deje influenciar por malos consejeros, o reflexione más de lo que López Obrador merece, tiró línea respecto de lo que deja pendiente y que la presidenta electa deberá continuar, porque hay por lo menos 20 iniciativas que la actual presidencia ha propugnado, que continuarían la cuarta transformación como él ha diseñado. Está también lo de la reforma electoral, está lo de el aumento al salario mínimo, que nunca se dé por abajo de la inflación, está el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Son varios reformas, pero todas para seguir beneficiando al pueblo y fortaleciendo la economía del país. Y hay, porque la mostró, una lista de al menos 20 cosas que Claudia Sheinbaum, dice el presidente López, tendría que hacer. Prohibir la comercialización de vapeadores, sí, y drogas químicas, los vapeadores que hacen muchísimo daño. Y ahí están las empresas estas cigarreras presionando y corrompiendo a todos los que pueden o se dejan. La reforma electoral, jueces y magistrados del pueblo ya serán electos por el pueblo. Esta es la que les dio salpullizo. Pero imagínense, nada más porque tienen a sus representantes
no hay representantes del pueblo. Esto es muy importante. La Guardia Nacional formará parte de la Sedena. Este es importantísimo, que tampoco les gusta, la austeridad republicana, que ningún servidor público, o sea, dejarlo sin posibilidad de que lo malinterpreten, gane más que el presidente, como sucede actualmente, porque están violando la Constitución. Y eliminar las dependencias y organismos onerosos, elitistas, supuestamente autónomos, que no sirven para defender al pueblo, para apoyar al pueblo, que se crearon para defender a los traficantes de influencia. Y así la lista de tareas a realizar por la próxima presidenta de la República. A partir de la reunión que sostuvieron Claudia y él el pasado lunes, que hablaron de la transición, sí, pero también seguramente le entregó la lista comentada, dijo que la va a invitar, si su agenda, la de ella, se lo permite, a que la acompañe a recorrer el país. Y López Obrador ha informado que la va a invitar a la virtual presidenta electa para que lo acompañe durante el último informe de gobierno que dará el 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero vámonos por partes. Claudia Sheinbaum ganó la elección presidencial y por amplio margen. Pero hay todavía un largo camino que transitar para que obtenga su constancia de mayoría y se le considere presidenta electa. El Instituto Nacional Electoral informó que ya envió a la Cámara de Diputados el informe de resultado de las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio. Este organismo del Poder Legislativo, la Cámara, deberá emitir un bando solemne que informe a la República, a todo el país y sus habitantes, la declaración de presidente electo. Pero el Tribunal Electoral, antes de entregar la constancia de mayoría, deberá establecer que la elección fue válida. Es el Tribunal Federal Electoral el encargado de calificar la elección. Y recordemos que hay declaraciones de la candidata y de los partidos de oposición respecto de que presentarían impugnaciones al proceso electoral. Es el Tribunal Electoral, entonces, el que debe revisar y calificar la elección presidencial y declarar en su caso la validez. Y solo después de ese proceso extendería la constancia de mayoría para que Claudia Sheinbaum sea efectivamente la presidenta electa de México. Miren, en el año 2000, Vicente Fox fue declarado presidente electo un mes después de las elecciones, el 2 de agosto. En 2006, cuando Felipe Calderón, hubo más de 200 impugnaciones de los resultados. Hubo una solicitud de anulación por un cúmulo de irregularidades y fue hasta el 6 de septiembre, 2 meses después de la elección, que se determinó que la elección era válida y se le entregó la constancia de mayoría. En 2012 se entregaron al Tribunal Electoral alrededor de 10,000 pruebas que pretendían acreditar la invalidez de la elección y el proceso de desahogo de impugnaciones y análisis de validez de la elección se terminó hasta el 31 de agosto. El propio López Obrador, con todo y su holgado triunfo en las elecciones de 2018, también recibió su constancia hasta agosto de ese año. Además de las impugnaciones y demás recursos que se presenten al Tribunal Electoral, se ha anunciado un juicio de inconformidad, en el cual quienes lo solicitaron dicen tener evidencias de violaciones de carácter general a los principios de la democracia electoral. Fue Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, quien anunció que su partido presentará una solicitud de impugnación. La decisión que hemos tomado es impugnar por violaciones constitucionales la elección del 2 de junio. Fueron más de 40 las amonestaciones, los llamados de atención del INE al presidente de la República por estar interviniendo en el proceso electoral. La elección del pasado 2 de junio no fue equitativa, no hubo cancha pareja, fue una elección de Estado y por ello es que la impugnaremos. No podemos aceptar que esta elección sea válida cuando fue ilegal la actuación permanente del gobierno federal. Se usó el poder de manera constante y reiterada. Más allá de la diferencia de votos que pueda haber, nuestro deber es denunciar una elección de Estado como la que se vivió en nuestro país. Y en el Inter, presidentes y líderes de muchos países del mundo han felicitado y deseado éxito en su próxima administración a la virtual presidenta electa de México. Justin Trudeau de Canadá, Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, Emmanuel Macron de Francia, Gustavo Petro, Colombia, Pedro Sánchez de España, Gabriel Boric de Chile, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Rafael Correa de Ecuador, que acaba de ganarnos un juicio internacional por aquello de que en la Embajada de México en ese país se daba refugio a un criminal sentenciado. En fin, la comunidad internacional ha felicitado a la próxima presidenta de México, quien, habría que decirlo, ya informó que efectivamente durante la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, esta fue el lunes pasado, emitieron un acuerdo de impulsar 3 reformas del paquete de 18
Dijimos que eran 20, ella dice 18, ya le comentamos este paquete que le mostró el presidente de México. Acordó con López Obrador dar prioridad a la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Acordó que va a trabajar en aprobar que se reafirme en la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos que no habrá reelección en el Poder Judicial, pues indicó que se trata de un tema que va en contra de los principios del movimiento social que representan. Y respecto de la reforma al Poder Judicial, acordó que se lleve a cabo una consulta en todo el país, esto con el fin de informar de qué van los cambios, además de escuchar a los trabajadores de ese poder. Así lo dio a conocer en la conferencia de prensa que ofreció en el Salón de Tesorería de Palacio, ahí donde se dictan las mañaneras todos los días hábiles. Sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca. Por ejemplo, ¿cuántos jueces de distrito hay? Poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, federales, cuántos magistrados, que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión. Y ambos estuvimos de acuerdo en que sea así. Apenas ayer, el propio presidente de la República volvió a insistir, es urgente la reforma al Poder Judicial. Pero Claudia dijo en conferencia de prensa que tiene intención de reunirse con los trabajadores de ese poder, debido a que se trata de una de las reformas más tensas del llamado Plan C que mandó López Obrador a las dos cámaras del Congreso de la Unión. Acordamos que estuvo de acuerdo en este planteamiento que le hice y también en este diálogo que tiene que abrirse durante estos meses. Previo al inicio del periodo de sesiones de septiembre de este año. Entonces ya las formas, cómo sería, etcétera, pues ya estaríamos hablándolo con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde, y evidentemente pues también con los actuales miembros de la Comisión Permanente y abrirlo pues a universidades, públicas, escuelas de derecho, facultades de derecho, etcétera, etcétera. Y bueno, en esa conferencia hubo algunas preguntas que claramente evadió, que no quiso contestar, como la que le hicieron respecto de si recibiría a los integrantes de los organismos que por ley se han pretendido y se pretenden desaparecer, que están en la lista, o si viviría también en el Palacio Nacional durante su periodo como presidenta. Lo que sí dijo e insistió es que enviará al equipo de transición a quienes serán los integrantes del nuevo gabinete presidencial. Yo presentaré mi gabinete la próxima semana, porque la transición pues tiene que darse entre los secretarios salientes, las secretarias entrantes, las secretarias salientes, entrantes. Y entonces, una vez que presente el gabinete, se daría ya pues el proceso de transición y todo lo legal, jurídico que tenga que asociarse a esto, pero sobre todo pues el inicio de las pláticas. ¿Y serían los mismos, transición, gabinete, por los temas? Sí, por supuesto, el nuevo gabinete con el gabinete actual, con el nuevo gabinete. Y al respecto del gabinete de Claudia Sheinbaum, hay algunos nombres que están ya circulando en diferentes presentaciones y colores, algunos se han filtrado. El primer integrante del gabinete es, y no es casualidad, Rogelio Ramírez de la O, recomendado por ya saben quién, porque así lo dijo también, ya saben quién, en una de sus mañaneras, que lo mejor que podía pasar es que el actual secretario de Hacienda continuara en el puesto durante la siguiente administración. Y Claudia obedece, ya anunció que así será. Mire, el gabinete legal presidencial se compone de 19 secretarías de Estado y la Consejería Jurídica. A estos 20 se le suman otros 20 que dirigen los organismos denominados como gabinete ampliado. Le decía que en los últimos días se han filtrado algunos nombres, como el de Juan Ramón de la Fuente, quien coordinará los trabajos de la transición de la Presidencia de la República y está nominado, digamos, para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son 19 quienes serán secretarios o secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, donde ya estaría apuntado otra vez Rogelio Ramírez, la Secretaría del Bienestar, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Función Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura y la Secretaría de Turismo.
El gabinete incluye la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y en el gabinete ampliado se considera a los titulares de organismos y dependencias como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la CONAGUA, el ISSSTE, el IMSS, el SAT, Infonavit, entre otros. Bueno, ¿qué está pasando en Veracruz? Pues estamos en lo mismo, partidos, particulares y organismos preparando documentación para solicitar la impugnación de la elección de gobernador del estado. Reuniones de la gobernadora electa con el gobernador Cuitlagua García, aquí sí es electa, ya recibió su constancia de mayoría. Y bueno, muchas manifestaciones ha habido de desacuerdo con los resultados de la elección y una en particular que sigue punteando en cuanto a vistas en las redes sociales por provenir de quien se trata. Es el representante del PRI ante el OPLE, Silvio Lagos Galindo. Él insiste en que el candidato de su partido, Pepe Yunes, ganó la elección a la gobernatura. Existen, asegura, muchas irregularidades y la más seria es que desaparecieron más de 920,000 boletas. Coincidentemente es la cifra similar por la que Yunes Zorrilla quedó en segundo lugar. Y es por ello que el PRI va a asistir a los órganos jurisdiccionales electorales del Estado para impugnar el resultado y confía en que se logre revertir el sentido del cómputo final. Sobre este tema, pues es muy interesante, le voy a informar más el día de mañana. Incluso ya invitamos al propio Silvio Lagos a que nos acompañe aquí en el estudio de Escopeo Digital para que nos explique su dicho. Lo esperamos con gusto. Pues en eso quedamos. Yo lo veo mañana, si me lo permiten las circunstancias. Cuídese mucho. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.